Shalom, bienvenidos una vez más a un estudio de la comunidad VAO con eh, el More Ariel, quien les habla, ¿cierto? Así que hoy día vamos a estudiar la Parashat Lech Lecha, una porción muy bonita, muy linda, una porción muy completa también. Nos habla también de el llamado o el llamamiento de Abraham, de su familia, cómo procede, ¿cierto?, a continuar su viaje en pos de la voz del Eterno, en pos de la obediencia, en pos de la emuná, de la fe, ¿cierto? Abraham Haav a emuná, el padre de la fe. O también se puede traducir de la fidelidad, de la confianza. Él es el padre que finalmente a nosotros nos enseña cómo debemos proceder cuando el Eterno nos habla. Vamos a hablar un poquito, ¿cierto? Entonces, de esta porción, la grandeza también de Abraham, de los padres, los patriarcas y de su generación. Hemos estado tratando en las porciones anteriores un poco como el Noah, por ejemplo, hablamos de el legado, ¿cierto? El legado de Noah, el legado de una generación. Aquí vamos a hablar también nuevamente de un legado generacional y cómo Abraham también es parte de un legado, digamos, exitoso, que logra terminar una tarea. Nos vamos a enfocar en esa área, la importancia, ¿cierto?, que tenemos de transmitir nuestro caminar también a los hijos, a los que vienen después. Imaginemos a un Abraham sin una promesa de un hijo. ¿En qué hubiese quedado la vida, la historia de Abraham Avinu, de nuestro padre Abraham? Se hubiese perdido, ¿cierto? Hubiese sido un momento, una persona a lo mejor excelente, extraordinaria, atendió el llamamiento del Eterno, pero ahí quedó todo después. Pero ¿qué es lo que pasa? Le promete un hijo, descendencia, una generación siguiente que pueda perpetuar este llamamiento que él recibió y que pueda cumplir incluso lo que el Eterno le prometió a Abraham, ya que en su propia vida él no vio, no experimentó del todo, ¿cierto?, las promesas que el Eterno le había hecho. Por lo tanto, la importancia de una siguiente generación para el cumplimiento de las promesas de la fidelidad del Eterno es importante. Las promesas del Eterno son fieles y permanecen. No solamente en nuestra vida, sino que en nuestras generaciones. Bueno, vamos a hablar un poco de esta porción entonces. Antes que todo, un breve resumen. Em, Voy a colocarlo un poquito más grande para que vean mejor aquí. Eh, sí. Ahí se ve un poco más grande. Entonces, la porción de esta semana, ¿cierto? Tiene varias temáticas, pero todo tiene que ver obviamente con Abraham. Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Génesis 12:1 vemos el llamamiento de Abraham. Abraham, que aquí se llamaba Abram. Y Ab significa padre y Ram significa eh, enaltecido, exaltado. Luego, ¿cierto? Se le llamará Abraham. Que la palabra Raham o Raham tiene que ver con una multitud, una muchedumbre. Bueno, ahí está el llamamiento cuando el Eterno dice, y el Eterno había dicho a Abraham tal cosa. Y bueno, ahí habla y ahí un poco hay que inferir si Abraham ya sabía del llamado, si cuándo ocurrió esto, etcétera. Hay un cambio de narrativa un poco radical que lo vamos a comentar. Abraham y Sarai en Egipto. Luego, ¿cierto? Cuando ellos viajan, entienden el llamado del Eterno, van hasta Egipto. Y todo el episodio que ocurre, ¿cierto? Con el faraón, etcétera. Abraham y Lot se separan en un momento. Abraham elige el camino de la paz para que no haya rencilla entre él y entre Lot, entre sus pastores y los pastores de Lot. Entonces se separan y luego, ¿cierto? Lot pasa por una serie de situaciones complejas, como queda entrampado, ¿cierto? En una ciudad pecaminosa, en una ciudad poco piadosa, ya que luego, ¿cierto? En los profetas se nos explica mucho más cuál era el problema con Sodoma y Gomorra. Y no tiene tanto que ver con el tema de, ¿cómo se llama?
la falta de pureza sexual, sino que ellos utilizaban, ¿cierto? Cualquier medio, incluso medio, ¿cierto? De abusos sexuales, por ejemplo, como lo que querían hacer de ultrajar, ¿cierto? A las personas que fueron a ver a Lot, a esos ángeles, a esos mensajeros, digamos así. Ellos querían violentarlos, ¿cierto? Y en el fondo era la violencia que sufría esa ciudad y la falta de piedad. Ellos no querían ayudar a nadie prácticamente. Ellos tenían una doctrina de las obras. El que hace algo se lo merece. Y aquí viene alguien de afuera, no se merece nada. Porque no ha trabajado por nada, ya se puede ir yendo. O si viene para acá, lo violentamos. Hay unas parashut que nosotros, o que yo compartí, hablando sobre cómo era la justicia de Abraham versus la justicia de Sodoma. Les invito también que puedan buscarla dentro del ciclo, que es bien interesante cómo nos habla del paradigma de las obras y de la justicia por obra y la justicia por fe. También el caso de Sodoma y la piedad de Abraham versus la piedad o la falta de piedad de Sodoma. Bueno, después Abraham es bendecido por Melquisedec luego de una batalla, una guerra, ¿cierto? Que ocurre. Bueno, también que se ha enfrentado Lot en esta situación. Parece que Lot, al separarse de Abraham, no le fue tan bien. Parece que pasó más pruebas que Abraham o pasó sus propias pruebas. Pero bueno, Abraham es bendecido, ¿por qué? Porque captura un botín de guerra, un botín que luego, ¿cierto? Él da un diezmo, un maaser, y una bendición, ¿cierto? Que se da en ese contexto, con Melquisedec, un sacerdote. eh, digamos, él era sacerdote de Salem, que luego iba a ser, ¿cierto? El lugar donde iba a estar el monte de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Así que Melquisedec era ya, ¿cierto? Un sacerdote en esa montaña. Y bueno, vemos que Abraham era un preludio de lo que ocurriría, da un maaser, digamos, una ofrenda votiva, ¿cierto? También por una ganancia de guerra, un botín. Luego vemos cómo el Eterno confirma el pacto con Abraham, cómo lo hace, ¿cierto? Cómo le repite las promesas, etc. El nacimiento de Ismael, hijo también de Abraham y Agar, y la señal de la alianza que es, o el pacto que es, la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, ¿cierto? Así que eso es lo que se ve en la Torá, y en la Haftará se puede apreciar ahí lo que es palabras de consuelo para el pueblo del Eterno, y también la seguridad de que el Eterno nos va a ayudar. Y bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, el resumen de las lecturas tradicionales de la Parashá de esta semana. Nosotros, ¿cierto?, también leemos el libro de Yohanan. El libro de Yohanan, que se refiere también al episodio cuando Yeshua habla de Abraham, y se refiere a este episodio también. Como que Abraham también sabía que el día del Mesías habría de venir en aquel entonces. Bueno, volvamos un poquito a la cámara un poco más grande. Y para hablar ya de nuestra parasha. Hay un artículo que me encantó cuando lo leí, que hablaba de la grandeza de los patriarcas, de los padres. Lo voy a resumir en pocas palabras, a ver si después lo puedo compartir también. La pregunta es, ¿por qué el Eterno amó tanto a Abraham? ¿Por qué el Eterno ama a Israel? ¿Por qué el Eterno ama de manera diferente al pueblo judío? ¿Por qué, si Dios es amor, ¿cierto? Él debería amar a todos por igual, no hace excepción de personas. ¿Por qué hay un afecto tan especial por Israel, pero por sobre todo por los patriarcas? Cuando el Eterno le dijo a Abraham, sal de tu tierra, vete, Abraham salió. Es decir que Abraham, ¿cierto?, un poco prefigura el camino de la fe del resto de Israel. Entonces, consideremos la grandeza que tiene Abraham en este sentido. El Eterno a ellos se les apareció en diversas ocasiones. Prácticamente ellos eran profetas. Cómo el Eterno les hablaba, ¿cierto? Y cuando el Eterno les hablaba a ellos escuchaban su voz. Porque cuando el Eterno le dijo a Abraham, Lej lejá, vete, ¿qué hizo Abraham? Se fue, como dijimos. Cuando el Eterno le dijo a Yitzhak, sacrifica a tu hijo,
Yitzhak estuvo dispuesto a sacrificarlo. Cuando le dijo luego a Yitzhak, quédate aquí, Yitzhak se quedó. Cuando le dijo a Jacob, vuelve, Jacob volvió en el sueño, ¿cierto? Y todo lo que les dijo el Eterno que hicieran, eso hicieron. De tal manera, ¿cierto? Que el Eterno asoció su nombre con ellos. Porque Él es el Dios. Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak y el Dios de Jacob. Él asoció su nombre con ellos. Es un socio de ellos. O ellos fueron socios de Dios. Por cuanto obedecieron e hicieron lo que el Eterno les pidió. Como amigos, ¿cierto? Es como alguien dijera, oye, esa persona nunca está sin su amigo. Siempre son como suele decir, son como uña y mugre. Realmente los dos siempre los vemos juntos. Bueno, y cuando hablamos del Dios de Abraham, hablamos del Dios y de Abraham. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El uno asociado con el otro en virtud, ¿cierto? Pero en la escritura no se llama el Dios de José, el Dios de Yosef. Tampoco se llama el Dios de Moisés o el Dios de David. Pero sí el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso también se dice en el libro de Hebreos que Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Porque ellos fueron realmente amigos, socios con el Eterno. Y cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, el Geta Egel, el pecado del becerro, ¿cómo hizo Moshe para intervenir, cierto, en favor de ellos? Moshe dijo, vuélvete, Señor, de tu ira. No traigas un desastre a esta nación, a este pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. ¿Cierto? Israel que es Jacob. Y el Eterno les dio favor. Es decir, de alguna manera, el Eterno tiene un favor especial. ¿Por qué? Porque ellos cuando el Eterno les habló, así lo hicieron. Aunque les costó, aunque era difícil, les costó salir de un lugar, ir a otro, quizás perder de camino, estar dispuesto a ceder muchísimo. Y para mantener la paz ceder aún más. Pero aún así, obedecieron. No sin dificultad, no, por decirlo así, no es que lo hicieron muchas veces a lo mejor con todo el ánimo, que uno podría decir, alguien te habló, bueno, voy con todo el ánimo, sino que sabían que tenían que hacerlo. Era una decisión muy difícil y eso es la grandeza de los padres, que tuvieron que enfrentar decisiones muy difíciles, complejas, que no solo los involucraba a ellos, sino a toda su familia, a todos los que estaban después de ellos, y las tomaron, y estuvieron dispuestos a hacerlo. Sin abandonar, por así decirlo, a los demás, ¿cierto? Sino que siempre continuando el legado, a sus hijos, a su descendencia, a su generación, porque entendieron que también ese legado, esa descendencia era parte de la promesa. Eran hijos de la promesa, ¿no? Entonces, el Eterno se hace llamar el Dios de ellos con todo gusto. Y cuando clamamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob o Israel, Él escucha, atiende a la voz de sus hijos y de sus descendientes. Porque el llamado de Dios es irrevocable, ¿cierto? Y el irrevocable fue para estas personas, para estos padres de la fe. Y por eso, ¿cierto? Es irrevocable el llamamiento de Dios. Para los que creen, ¿cierto? Y los que somos hijos de Abraham. Porque como dice él, amó a vuestros padres y eligió a sus descendientes después de ellos. El libro de Barim lo dice. Él nos amó a causa de los padres. Y por eso eligió los descendientes después de ellos. Que también le sirviéramos y esperáramos en él. Baruch Hashem. Esa es la grandeza de los padres. Increíble, ¿no? Todo lo que ellos pasaron. Que vamos a comenzar a revivir, ¿cierto? En estas semanas, quizá en todo este periodo, ¿cierto? Del libro de Bereshit, toda esa grandeza que tuvieron ellos, Abraham, Yitzhak, Jacob o Israel. Baruch Hashem. Bueno, el llamamiento de Abraham. Luego de el episodio, ¿cierto? De Noah, con el Mabul que es la inundación, el diluvio. Hubo una dispersión, bueno, la humanidad nuevamente se organizó y en un momento se encontraron construyendo, como dice, la torre de Babel, que algunos ciertos señalan que pueden haber sido las antiguas sigurat, que eran como pirámides, pero con una base
como escalonadas. Es como, sí, eran pirámides escalonadas. ¿Ya? Muy similar a las pirámides de Egipto, a las pirámides de acá de América, de México, ¿ya? Las aztecas. Y la torre de Babel probablemente era una torre así, como tipo montaña, que trató de elevarse hacia lo alto. Bueno, después de eso hubo una dispersión, ¿cierto? Y hubo nuevamente un fraccionamiento entre la moral y el monoteísmo. Ya no les bastaba, ¿cierto?, con saber que había un Dios. Cada uno de ellos quiso endiosarse, ensalzarse. Y luego, ¿cierto?, de la confusión que hubo, cada uno buscó también su propio Dios. Ya no estaban de acuerdo en que había un Dios. Después dijeron, nosotros somos el Dios, queremos ser como Dios. Y luego la dispersión ya fue diferente. Cada uno buscó su propio Dios o sus propios dioses. Entonces, todo eso, ¿cierto?, se expandió por el mundo, pero el monoteísmo, o la creencia en un solo Dios, o el enoteísmo, de creer que uno es cierto, es el Dios, se perdió en el mundo, según lo que explican, ¿cierto?, los sabios y lo que explica la Biblia en el fondo. Entonces llegamos hasta el episodio donde dice, y Adonai dijo a Abraham, o algunos traducen había dicho, Abraham, lej leja, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Lej leja. Que también podría traducirse como lej. Lej es una orden. Ve, anda. Y leja es a ti, o para ti, o por ti. O hacia ti también. O sea, podría traducirse literalmente como ve hacia ti, ve por ti, ve para ti, por tu propia causa, etc. Pero la Torah dice esto. Y según lo que acabamos de comentar, estas fueron las primeras palabras que se asocian, ¿cierto?, con Abraham. Lej leja. Ve hacia ti. Y de alguna forma, ¿cierto?, las personas, como dijimos, habían intentado engrandecer a través de logros externos. La Torre de Babel. Nimrod, que hizo ciudades, que cazó, que hizo parecer, ¿cierto?, que el mundo era, o una persona podía conquistar el mundo a través de lo externo, a través de lo que estaba afuera. Pero a Abraham le dijo, lej leja, ve hacia ti, o ve para ti, o ve por ti. Primero ve hacia ti, ve hacia adentro, hacia tu verdadera esencia, hacia tu ser. Y ve hasta dónde puedes llegar, ¿cierto? Con lo que harías, o con lo que ya has hecho. O sea, Abraham era una persona que, como ayer bien comentaba nuestro hermano, no era una persona pobre, era una persona que tenía recursos. Vivía en una de las ciudades de Sumer, o bueno, de Caldea, ¿cierto? Es una de las diferentes ciudades capitales que no había como... no recuerdo el número, creo que eran 13. Eran 13 ciudades grandes que tenía la metrópolis en ese entonces. Y bueno, él estaba en una de ellas, en Ur. No era una persona que tuviera mala situación. Pero en el fondo el Eterno le decía, ve hacia ti, ve por ti ahora. No tiene que ver tanto con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. No es que él le faltaran cosas, si él cuando salió de allí salió con animales, con personas, siervos, etc. Salió bien preparado, con una caravana. Pero el Eterno le dice, ve hacia ti, ve por ti, ve para ti. O sea, Abraham, ¿cierto?, le estaba diciendo al Eterno, sal del camino de la humanidad, el camino que están tomando todos, que quieren hacer grande su nombre, que quieren demostrar hacia afuera su grandeza, sus habilidades. Lo cual no es que esté mal del todo demostrar nuestras habilidades, nuestra capacidad constructora o creativa. El punto, ¿cierto?, es que la vida no se trata solo de eso. También tenemos que mirar al interior. Abraham podría crecer aún más. O sea, Abraham a lo mejor ya había alcanzado una edad donde había logrado de todo. Ya tenía familia, a lo mejor le faltaba una cosa. Y por esa cosa que le faltaba, que era descendencia, que el Eterno le habla. Le toca, ¿cierto?, la fibra de su corazón. Pero él ya había alcanzado el resto de cosas. Y él estaba experimentando quizás esa necesidad interna de que me falta algo tengo que dejar también. Algo hay en el corazón todavía que
no lo ha logrado y tuvo que mirar hacia adentro. Porque él podía tener siervo, podía tener muchos hijos a través quizás de sirvientas, etcétera, pero él vio también que algo tenía que salir de él, ¿cierto? De su semilla, de su interior. Esa semilla que podríamos decir que todos tenemos, ¿cierto? En nuestro interior. Y de ahí, ¿cierto? El Eterno se toma para llevarlo más allá. Entonces, el Mabul, el diluvio, trató de corregir, ¿cierto? Esa violencia que había, esa violencia externa de las personas. Pero Abraham le dijo, ve hacia ti, hacia adentro. El Eterno destruyó hacia afuera, pero quiso construir hacia adentro. Una morada, ¿cierto? En el corazón. Una morada, no, ya no una purificación externa, sino una purificación hacia adentro. Como le dijo a Abraham, lej leja, purifícate. Ve hacia adentro, descubre lo que hay en ti. Como dice la escritura, Él puso eternidad en el corazón del hombre, de las personas. Él puso su eternidad. Descúbreme, conóceme a mí. Ve hacia ti. Ahora, continuando en este contexto, el Eterno había llamado antes, ¿cierto?, a Noaj. ¿Cómo le había dicho a Noaj? Estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noaj o Noé andaba con Dios. Eso dice la Torá sobre Noaj. O sea, de Abraham, de repente aparece hablando una genealogía y de repente dice, el Eterno había dicho o dijo a Abraham, lej leja. ¿Y quién es Abraham? O sea, uno está leyendo ahí, pero ¿quién era Abraham? ¿De dónde salió Abraham? Porque la Torá nos dice de Noaj, estas son las generaciones de Noaj. O sea, nos dio la generación, pero después nos presentó a Noaj. Y de Noaj dice, Noaj era un hombre justo. ¿Cierto? Tam beyashar, justo y perfecto, recto, entre sus contemporáneos. Y él andaba con Dios. Wow. Pero de Abraham no se dice eso. De Abraham un poco se interrumpe la narrativa y aparece Abraham. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Hay un llamado a Noaj, pero hay una presentación de Noaj, pero en cambio de Abraham no hay una presentación. Tampoco se nos dice cómo vivió Abraham su infancia, quién era él, cómo vivió su vida. No se nos dice nada. No hay nada, ningún contexto, ni nada. Y de hecho, hay otro pasaje más adelante que se nos dice en el libro de Yehoshua, de Josué, donde dice, Yehoshua dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, el Dios de Israel, hace mucho tiempo vuestros padres vivían al otro lado del río, Éufrates, Teraj, o Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Josué 24:2. O sea, al parecer el padre de Abraham, que era Teraj, o Taré, era un idólatra. Servía a otros dioses. Y eso es lo que nos está diciendo Yehoshua, recordándole la historia, ¿cierto? De los hijos de Israel. O sea, le estaba diciendo en el fondo, sus padres salieron de allí y ustedes no se pueden volver allí. O sea, ¿por qué van a volver allí si sus padres ya salieron de allí? Ojo, ellos ya vivían del otro lado del río y servían a otros dioses, pero cruzaron el río para servir al Eterno, a Dios, ¿cierto? Entonces, al parecer, Abraham era una persona un poco desconocida, pero que estaba inmerso en un mundo de idolatría. De allí es cierto que también la literatura talmúdica nos trata, ¿cierto?, de colocar algún contexto y de darnos un poco una historia de cómo podría haber vivido Abraham. Se dice, ¿cierto? Hay una famosa tradición que yo creo que la mayoría la ha escuchado, es que Abraham, él, ¿cierto?, vivía con su padre que fabricaba o vendía ídolos. Y en un momento, ¿cierto?, Abraham rompió los ídolos de su padre y cuando Teraj le preguntó que quién había hecho eso, él le dijo, el mayor de estas, digamos, estatuillas, fue el que agarró una pala y rompió el resto de los ídolos o de los dioses. Y Teraj le responde, ¿por qué intentas engañarme? Y le dice, y le añade, ¿acaso los ídolos tienen entendimiento? Y Abraham le responde, que tus oídos escuchen lo que dice tu boca. Es decir, obviamente las estatuas, los ídolos no escuchan, no ven, no oyen. ¿Cómo uno va a agarrar una pala y a destruir el resto?
No es así. Por lo tanto, no tienen, ¿cierto?, ninguna injerencia ni ningún poder. Entonces, según eso que nos plantea una tradición midrashica, eh, nos está diciendo que Abraham era un llamado iconoclasta, que es una palabra que significa que en el fondo destruye los iconos, los signos, las señales. Va y rompe en el fondo con el paradigma del momento. No fue simplemente una persona que gradualmente se pasó al monoteísmo, sino que él se dio cuenta que el otro estaba mal y radicalmente en su vida no siguió ese camino. Y se rebeló en el fondo contra lo que él encontró que no tenía sentido. La fe de sus padres. Maimónides o Moshe, Rabbi Moshe ben Maimón, él dice otra cosa. Él dice que originalmente las personas creían en Dios, en un único Dios, como desde Adán, Javá, Noah. Pero más tarde empezaron a ofrecer sacrificios, no solo al Eterno. O sea, recordemos el episodio de Caín y Abel. Hay un sacrificio, una ofrenda, al Eterno le agrada uno, y el otro, el hermano, ¿cierto? Caín mata a Abel. O sea, las personas ya ofrecían sacrificio. Y el punto es que un sacrificio agradó al Eterno y el otro no. Y el que no agradó, las personas siguieron haciéndolo, pero a sus propios dioses, en el fondo. No hubo un sacrificio que no agradó y que en el fondo tenía que ver con la propiedad, el creer, como yo le explicaba la otra vez. Cada uno creía que era lo suyo propio y lo ofrecía. Casi que el Dios tenía que ofrecerle un favor porque le estaba dando de lo suyo. Cuando, como vimos desde Bereshit, el Eterno es el dueño de todo. ¿Qué le vamos a ofrecer a Él si de Él es todo? Cuando le ofrecemos algo a Él y sacrificamos algo a Él, ya pertenece a Él. Desde antes. Solamente estamos reconociéndolo. Entonces, el mundo no reconoció esto. Y a través de su propio corazón ofreció sacrificio a los ídolos, planetas, a las estrellas, todo lo que vieron, ¿cierto? Incluso a los animales. Otras creaciones. Y adoraron a otras entidades que dijeron, este es mi Dios. Que lo asociaron consigo mismo, con una parte, ¿cierto?, del egoísmo de su corazón. Entonces fue necesario que apareciera Abraham con una lógica diferente. Y nos dice Maimónides. Él dice el siguiente. Después de ser destetado, voy a agrandarlo un poquito para que vean mejor. ¿Ya? Dice, después de ser destetado cuando todavía era un niño, su mente comenzó a reflexionar. Día y noche pensaba y se preguntaba, ¿cómo es posible que esta esfera celeste esté guiando continuamente el mundo sin que haya algo que la guíe y que la haga girar? Porque no puede moverse por sí misma. No tenía maestro ni mentor porque estaba inmerso en Kasdim, en Ur de los caldeos, entre idólatras insensatos. Su padre y su madre y toda la población adoraban ídolos. Y él adoraba con ellos. Siguió especulando y reflexionando hasta que alcanzó el camino de la verdad, comprendiendo lo que era correcto por su propio esfuerzo. Fue entonces cuando supo que hay un solo Dios, que guía los cuerpos celestes, que lo ha creado todo, y además de él no hay ningún otro Dios. Eso dicen las leyes de la idolatría, sobre la idolatría. Abraham, por sí mismo, atendió un llamado, por sí mismo. Se dio cuenta, al parecer esto estaba incorrecto, este camino. ¿Y cuál es el punto de Abraham también? Si bien por sí mismo se dio cuenta de que había un Dios, de que tenía que haber algo más allá, de que no era como lo planteaban sus padres y el politeísmo, pero la gran diferencia fue cuando el Eterno lo llamó a él. Porque no solamente se trataba de su propio pensamiento y de su camino y su convicción, sino que ahora se trataba del camino de Dios, de la convicción en Dios, ¿cierto? Y de la creencia en Él y de la fe en Él, ya no de manera impersonal, de decir, no, yo creo en un Dios, pero bueno, no tengo ninguna fe, yo sé que hay un Dios y ya. Sino de saber de que entonces si hay un Dios, si hay alguien que creó las cosas, si hay alguien que maneja el mundo, que puso sus leyes para que no se destruya y que funcione todo, si hay un Dios realmente detrás de todas las cosas, pues yo
podría llegar a conocerlo y Él podría llegar a hablar a mi vida y conocerme a mí y llamarme. Y todo cambió en ese momento. Abraham tenía sus convicciones, sus creencias, como mucha de la gente dice, bueno, yo creo en Dios. Pero en el momento en que él recibió el llamado, el Eterno le habló, le llamó y le hizo entender que Dios no es solamente un ser impersonal, como también otras religiones creen que hay Dios, que hay un Dios superior, la energía, el universo. Incluso a veces como el ser infinito, el que todo lo posee, el que está presente en todo, que no es una persona, que es algo impersonal. Aparece en la Torá y nos enseña el monoteísmo. Hay un Dios y es un Dios personal, que habla en nuestra vida. No solo se trata de nuestra lógica, de nuestra razón, de reconocer que debe haber algo más, sino que Él también quiere conocernos a nosotros, de manera personal. Ser nuestro Dios. No solo saber que hay un Dios, sino ser nuestro Dios. Creer en Él. Como dijera el libro de Santiago, si no me equivoco, Jacob. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Qué es lo que importa? ¿Creer que hay un Dios? ¿O acercarse a Él? Porque Él se acerca a los que le llaman y le aman. Él se acerca a nosotros. Él atiende la voz de los que claman. Como Israel clamó en Egipto. En ese momento, probablemente en el corazón de Abraham, clamó y se dijo, yo no tengo un hijo y deseaba tener un hijo. ¿Habrá alguien? Porque si hay un Dios, ¿podrá el Dios intervenir en mi vida, en mi destino, en mi propósito y cambiar las cosas que parecen ser inamovibles? Pues sí. Y esa es la fe de Abraham. Dios puede participar en nuestra vida. Le podemos dar un lugar y las cosas que pensamos que son así, bueno, ya hay un Dios, en Dios dispone todas las cosas, le disponga su voluntad, sí, Baruch Hashem, amén. Así es. Que se haga su voluntad, no la nuestra. Pero si clamara a ese Dios, al Eterno, y le pidiera algo, y si mi corazón anhelara y deseara algo, ¿podría Él cumplirlo? Abraham tenía un deseo. Y el Eterno, ¿cierto? Sabía también, conoció el corazón de Abraham, la pureza, el llamado, y también su rectitud. Pero no fue eso lo que le destacó, sino lo que se destaca de Abraham no es que era justo, no es que obraba bien, no es que tenía esto y esto otro, no es que se separó de sus padres, sino que cuando escuchó su voz, le siguió. Porque Dios a todos nos llama, de alguna forma. Toca la puerta, está allí. Y depende de nosotros escuchar su voz. Y Abraham escuchó su voz, atendió su llamado y con fe siguió hacia adelante. Un gran ejemplo para todos nosotros, realmente. Ahora, ¿el camino de Abraham lo estaba comenzando o lo estaba retomando? Cuando leemos los versos de Bereshit, capítulo 11, nos dicen, estas son las generaciones de Taré, o Teraj. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot, etc. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección de la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré, en Harán. O sea, ¿no era que Abraham había salido? ¿Por qué dice acá que el padre de Abraham, Taré, había tomado a su hijo, a su nieto Lot, a Harán, a Sarai, Abraham, ¿cierto? Y habían salido de Ur en dirección de Canaán. Pero luego se nos dice en la Torá, el capítulo 12, y el Eterno había llamado a Abraham. Y le dijo, Lej, Lej. Pues decía, ya había salido. O sea, la Torá como que se contradice, ¿no? Se contradice, o sea, ¿Abraham estaba comenzando un llamado o estaba retomando algo que ya había comenzado, ya había partido, había iniciado? En otra oportunidad nos hemos hecho esta pregunta, ¿cierto? Y bueno, parece ser, ¿cierto?, que lejos de ser el camino de Abraham romper con todo lo de sus padres, porque ese Midrash nos dice, bueno, Abraham rompió a los ídolos de sus padres, como que él rompió con todo. Pero al parecer no. Al parecer Abraham continuaba de viaje con Teraj. Y de ese camino que estaba tomando era un camino que ya traía de antes, o que ya había comenzado. ¿Cómo se puede conciliar entonces este pasaje?
¿No era que el Eterno la llamó desde el inicio? Bueno, algunos postulan de que la gran mayoría que esto no está en orden cronológico, sino que el Eterno antes había llamado a Abraham y por eso él salió. Antes incluso de estos versos que aquí se ven en pantalla. En Génesis, eso dicen algunos, que no hay un orden cronológico, sino que se nos relata allí para enseñarnos algo. ¿Ya? Entonces Abraham primero había escuchado la voz del Eterno y luego se lo había comunicado a su padre. Y de esa manera la familia partió junta. Es lo que como consiguen algunos este pasaje. Pero Teraj o Taré se detuvo al mitad de camino, donde falleció también, y de ahí en adelante Abraham siguió el camino o lo retomó. Entonces de esta manera se registra la muerte de Teraj, ¿cierto? Antes del llamado de Abraham, aunque en realidad ocurrió después, para proteger en el fondo la honra de Abraham, de que no es que el Eterno llamó a Abraham y Abraham abandonó a su padre Teraj. No es que le dijo, el que no abandona a padre y madre no es digno de mí y tienen que dejarlos tirados e irse. No ese es el contexto, ¿cierto? Sino que realmente, como también dijo Yeshua, sí, dejó la casa del padre y madre, pero también cuando pudo hacerlo. Cuando Teraj fallece, llega hasta un camino, él sigue hacia adelante. O sea, él sigue también un camino. No es que rompió con todo, no es que abandonó a sus padres ancianos o los dejó morir a su suerte a mitad de camino, sino que él realmente salió con ellos. Y hasta donde llegaron, después él continuó solo su camino. Para protegerlo, ¿cierto? De que en realidad él lo hubiese abandonado siendo anciano. ¿Ya? O sea, en el fondo ese llamado no tiene que ver con realmente déjalo todo, deja todo botado, como aquí vemos, sino que realmente sigue el camino, tienes que estar dispuesto a todo, realmente, pero no podemos abandonar la honra a los padres. Cuando Yeshua dijo que no es digno de mí si no deja padre y madre, él nos está alentando a que no honremos a nuestros padres. Está hablando de la disposición, ¿cierto? De que con padre o sin padre estar dispuesto a seguir el camino del Eterno, honrándolos obviamente en vida, pero estar dispuesto al camino a toda consecuencia, ¿cierto? Hacia el final, emprender un viaje, un camino. Hay otra posibilidad, otra explicación, y es que en realidad la visión de Abraham no es que surgió de la nada. Ya había Teraj dado un paso tentativo para iniciar el camino, ¿cierto?, hacia Canaán. Y en el fondo son los hijos los que completan el camino o lo que los padres comienzan. Esa es otra conclusión. Abraham no recibió el llamado en la nada, sino que realmente también continuó un camino, pero lo perfeccionó en el fondo y fue el fiel representante de ese caminar. Y no sería extraño, porque realmente ¿quién era el que cumpliría la promesa de Abraham? Itzhak. En él se cumplía la promesa de darle un hijo. Y en Itzhak, en darle otro hijo, otro descendiente. Y en eso, en darle a Israel, etc. Y en darle la tierra. O sea, siempre la promesa viene en la siguiente generación. Y el hecho de que fuera dado a Abraham, parece que también él estaba siendo un hijo de que estaba recibiendo la promesa del padre, de Teraj. Un poco sigue la misma lógica si lo interpretamos de esta manera. Entonces, esto se contrasta obviamente con lo que decíamos de Noah. O sea, Noah tiene otro camino. Creo que está aquí puesto. No. Por ejemplo, de Noah, Noah se dice, y Noah caminó con Dios. ¿Ya? La Torá nos dice, Noah caminó con Dios, pero de Abraham se dice, el Dios delante de quien he andado. O sea, Abraham caminó delante de Dios. Y también se dice en la Torá, camina delante de mí y sé perfecto. Es decir, Dios señala el camino que hay que seguir y luego son los hijos los que tienen que seguir adelante. ¿Por qué eso está diciendo? Abraham caminaba adelante. Había un camino que seguir, él lo seguía. Caminaba adelante y guiaba a sus generaciones para que avanzaran y siguieran adelante. De Noah se dice caminó con Dios. Podríamos decir de lado a un lado de él. Pero Abraham siguió hacia adelante. Ese llamado no podía ser solo para él, tenía que seguir hacia adelante. Él tuvo, ¿cierto?, esa convicción y esa manera de ver las cosas.
Por ejemplo, em, hay un pasaje que aquí sale. Bueno, no es un pasaje, es un texto rabínico. El hombre alágico. Un texto, ¿cierto? Más conocido en inglés. Pero dice, ¿qué significa ser padre? Y nos dice lo siguiente. Voy a ponerlo nuevamente un poquito más grande. Dice, ser padre en el judaísmo es crear un espacio para que el niño pueda crecer. Sorprendentemente esto se aplica incluso cuando el padre es el propio Dios. Es decir, el padre consiste en crear un espacio para sus hijos, donde puedan crecer. Por eso decimos que Dios es nuestro padre. En palabras del rabino Yosef Soloveitchik, dice, el creador del mundo disminuyó la imagen y la estatura de la creación para dejarle algo al hombre, la obra de sus manos, para adornar al hombre con la corona de creador y hacedor. ¿De qué nos está hablando acá? Es interesante este pasaje. Él nos dice que realmente la misión del padre, o de los padres, ¿cierto? Orim, la misión de ellos es crear un espacio para los hijos. ¿Para qué? Para que puedan crecer y salir hacia adelante. Es decir, los padres no pueden absorber el todo. Tienen que darle un lugar a los hijos para que sigan hacia adelante. Se tienen que abstraer de su propio camino. Recordemos que la generación antes de Abraham, cada uno quería seguir su propio camino. Ser su propio Dios, alzar su propia torre, su propia montaña en este mundo. Tener un nombre, lo suyo propio. Su propio nombre. Ellos. Y lugar para los siguientes. No, es que los siguientes me tienen que recordar a mí. Porque yo soy el importante. Yo fui el que logró tal cosa, etc. Pero dentro de la Torá, dentro del judaísmo, es diferente. La misión de los padres es crear un espacio para los hijos. Realmente, un triunfo va a hacer que las siguientes generaciones sigan el camino hacia adelante. Ese es el triunfo de las generaciones. Pero para eso tenemos que darle un espacio, un lugar, para que pueda haber una siguiente generación. Para que realmente las promesas del Eterno puedan cumplirse. En un corazón como la gente de la época de Noah o de Babel, de Babilonia, las palabras de vete de tu tierra, tu parentela, a la tierra que te mostraré y te bendeciré a ti y a tus descendientes, no tiene mucho peso. Porque cada uno quería su propio nombre. Él quería ser el llamado grande, no sus hijos. O sea, imagínense, el Eterno le prometió eso a Abraham y Abraham nunca poseyó la tierra como tal. O sea, una promesa que no se cumple en mí. Se tiene que cumplir en los hijos. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos aceptar algo así? Yo no lo voy a recibir, entonces no lo quiero. Pero Abraham dijo, sí, lo quiero. Porque él caminó hacia adelante. Siempre hacia adelante. Si es que él siguió el camino de Terah o no, si recibió un llamado desde el inicio o no, como haya sucedido, él seguía hacia adelante. No solo pensó en sí, sino que fue capaz de recibir una promesa que no era para él 100%, sino para sus descendientes. Miremos la grandeza de Abraham. Y esto es lo que se trata de ser padre o ser maestro, ¿cierto? Que puede ser equitativo en este sentido. O sea, se puede igualar. Ser padre, ser maestro implica darle un espacio a los hijos, a los discípulos, a los alumnos, para que ellos también se desenvuelvan, para que puedan crecer. Así dicen que en realidad el Eterno creó todas las cosas y la Torá cierra diciendo y cesó de todo lo que había creado para hacer. Pero si nosotros nos fijamos en el día séptimo, hay dos versos que dicen como que él había cesado de hacer las cosas el día sexto y en otra parte dice que él había hecho algo en el día séptimo. Y es como, bueno, no paró, dejó de hacer, hizo, dejó de hacer. En otras palabras, nos dejó un espacio a nosotros. Y coronó a la creación de la humanidad para colocarla ahí en un día de Shabbat, en un día séptimo, para que también pudiese él completar la obra. Cada uno de nosotros es socios para completar también la obra. El mundo está bien. El mundo es ideal, o sea, el mundo es increíble. El Eterno nos dio un gran mundo, con muchas cosas, pero también nos dijo, complétenlo. El Eterno hizo el trigo,
Permitió que hubiese trigo, pero el hombre hizo el pan, por así decirlo. También, ¿cierto? Pudimos crear a partir de, hacer, formar. Imagínense un mundo sin pan. Un mundo sin todos estos alimentos preparados que tenemos muchas veces. O sin una vivienda. Sin estos muros. Sin ese techo. ¿Cómo estaríamos a la intemperie? A lo mejor sufriendo el frío, el calor, etcétera, en el desierto. Bueno, nos dejó algo que hacer a nosotros. No lo hizo todo. Por lo tanto, no es que sea malo explotar los recursos de este mundo. No es que tenemos que dejar todo como Él nos lo dio. No, también podemos hacerlo. Pero tenemos que cuidarlo, obviamente. Obviamente. Entonces Él nos dio un espacio para hacernos socios con Él. Por eso dice Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque fueron socios de qué? El Eterno tenía un plan, tenía un propósito. Y ellos dijeron, yo me sumo. Yo voy a cumplir también con ese propósito. Yo me sumo a este carro de la palabra profética. Y aunque no se cumpla en mí, me sumo para que se cumpla su palabra. Para que cuando Él habló y fueron creados los cielos y la tierra, hizo todas las cosas, se pueda cumplir también. Y para que el propósito que el Eterno, ¿cierto?, entregó a la humanidad, a las personas, se cumpla. Por eso yo soy un socio contigo. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac y de Jacob, en este sentido. Socios de Él. Porque Él nos dio un espacio, Él le dio un espacio a ellos, una promesa, pero también un espacio donde moverse, tomar decisiones, incluso equivocarse. Porque eso también hacen los padres, los maestros. También hay espacio para el error. ¿O acaso cuando alguien comete un error, inmediatamente lo castigamos y lo lapidamos? No. Ser padres, ser maestros también es aceptar que hay errores que se van a cometer. Hay caminos en donde se puede desviar, pero tratar de que la siguiente generación siga hacia adelante, avance, que crezca, que sea mejor, no peor, que sea mejor. Que si hoy día se logró algo, háganlo mejor todavía. Si yo recibí una herramienta, perfecciónala. Ese es el propósito del ser padre en el judaísmo, en la Torá. Los caminos inconclusos no son fracasos. Los caminos inconclusos no son fracasos. Son oportunidad para la siguiente generación de completar la obra. Y por eso todos somos socios del Eterno en este sentido. Para completar la obra. Si Él nos llamó, nos dio una palabra a nosotros, Baruch Hashem si se cumple en nuestra vida, pero si no se cumple, que sea para nuestros hijos, nuestros descendientes, etc. Así sea. Entonces, vemos de esta manera, ¿cierto?, el camino de Abraham, un camino para seguir hacia adelante. Nos dice también Maimónides, por ejemplo, en el Hot Mamrim, bueno, cuando habla del tema de la honra, aunque se ordena a los hijos que se esfuercen mucho en honrar a los padres, el padre tiene prohibido imponerles un yugo demasiado pesado o ser demasiado exigente con ellos en asuntos relacionados con su honor, para no hacerles tropezar. Debe perdonarlos y cerrar los ojos, pues un padre tiene derecho a renunciar al honor que le corresponde. Esto es bien, tiene bastante relevancia, esto que nos está hablando así. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un momento en nuestra vida donde quizás todos tenemos un poco de rebeldía. Vamos en contra de la voluntad, a lo mejor de los padres. A lo mejor no todos, pero bueno. Muchas veces pasa esto. Cada uno persigue su propio honor. Cada uno persigue lo suyo. Ya, no quiero depender de él, que siempre me diga lo que tengo que hacer, o de ella. No puede estar guiando siempre mi vida. Quiero tener mi propio camino, yo seguir lo mío, etc. Bueno, Abraham, lo que se nos dice ahí en la Torá, él siguió el camino después de que su padre murió. Y siguió adelante. No lo abandonó. No es que dijo, no, me voy, rompo con todo y me voy. Me esfuerzo a irme de ahí. Sino que realmente le dio un espacio. Es un tema muy importante, dar honra, dar lugar al otro. Tenemos que hacerlo. Tenemos que dar lugar, ¿cierto?, al otro. Cada uno persigue su propio honor y su propia honra. Pero dice, el ser padre implica que hay que, dice, perdonar, cerrar los ojos. Pues un padre tiene derecho
a renunciar al honor que le corresponde. Cada uno persigue honor en su vida, cada uno trabaja, se esfuerza, a lo mejor estudia, tiene un logro, pero no puede usted imponerle eso siempre a sus hijos o siempre a los demás. Ahí dice incluso uno tiene el derecho de renunciar, un derecho de renunciar al honor que le corresponde. Porque uno no puede imponerle ese honor a los demás. El seguir el camino tampoco se trata de obligar a los hijos, de imponerle las cosas. Tú vas a hacer tal cosa y punto. No se trata de eso. Por eso dice que un padre no tiene que ponerle un yugo demasiado pesado, exigente, como para que ellos sientan pasado a llevar su honor, su propio honor, su camino. Porque si no se les hace tropezar. Y después el hijo, ¿qué dice? Siempre me han obligado. Y al final empieza a cometer errores. ¿Por qué? Porque los padres lo obligaban, o su maestro, a hacer algo que él no quería, que él no sentía parte suyo. Y por querer seguir su propio camino, no le importaba después cometer errores o hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque quería evidenciar que él tenía su propio honor. Y aunque se equivocara, es su propio honor. No tienen por qué obligarlo más allá. Y esto pasa un montón de veces. Yo creo que eso se ve muchas veces en la familia. Los hijos cometen errores para hacerles ver a los padres que no pasen a llevar su propio honor, su honra. Por eso es necesario también que los padres tienen que ceder su honor, como dice, perdonar, cerrar los ojos, realmente, y no poner yugos demasiado pesados para los hijos. No imponerles yugos. Si no, avanza, sigue adelante. Yo te entrego mis herramientas, lo que yo trabajé hasta aquí, ahora tú sigue el camino hacia adelante. Eso es muy grande, es importante, muy importante dentro de la Torá. Y tenemos que perpetuar la herencia de los padres. ¿Cuál fue la herencia que recibieron Abraham, Isaac, Jacob? La promesa, una tierra. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, hasta el río Éufrates, dice, versículo 15-18. Hasta el día de hoy, la tierra de Israel permanece como una herencia a toda persona. Y esto, más allá de hoy día los conflictos que hayan, digamos, entre generación, más allá de todo, esto es parte de la herencia del Eterno. O sea, nosotros no queremos, o Israel no tiene por qué matar a alguien a lo mejor más allá, o tiene todo el derecho de decir, bueno, voy a negociar, voy a hacer aquí o allá, hacer un tratado. Pero antes que todo es una promesa del Dios de Israel, que incluye, ¿cierto?, esa tierra. Tenemos que expresar, cuando se habla de la tierra de Israel, entendemos los conflictos, entendemos toda la situación complicada que existe, por ejemplo, hoy día en Medio Oriente. Pero tenemos que tener la convicción de que es una promesa de Dios, ante todas las cosas. Eso no significa de que podemos ignorar, violar derechos de otros, amedrentar o incluso violentar a los demás, porque Dios me la prometió a mí. Porque cuando Dios nos quiere dar algo, lo da y permite que suceda en abundancia. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra, no tenían nada, de repente llegaron millones y de repente se levantó una nación y tenía muchos problemas y de repente creció, emergió y de repente llegó a ser una ciudad moderna y el pueblo de Israel empezó a crecer y uno de los mejores países para vivir en el mundo. Cuando el Eterno quiere bendecirnos, da ampliamente. Pero cuando Abraham fue a la tierra y se dio cuenta, por ejemplo, porque le pasó a él, a Isaac, a Jacob, abrían pozos en la tierra. Se fijaban que empezaban a pelearse. No, ese pozo es mío, yo lo abrí aquí y allá. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Jacob? Ok, me voy. Mantengo la paz con todos. Porque cuando el Eterno quiere bendecir y quiere darnos una herencia, Él la da con amplitud, ¿cierto? Pero no tenemos nosotros que forzar, como nuestros padres nos forzaron para violentar la paz, sino que mantener las cosas, negociar. Bueno, es tu pozo, que no haya rencilla entre los pastores. ¿Qué eligió Abraham? Separarse de Lot. Porque cuando viene el momento de la promesa se cumple en plenitud. Por eso tenemos que tener, primero que todo, la confianza de que es una tierra, la de Israel, una herencia que el Eterno prometió. Eso es antes que todo, tener esa confianza. Pero tampoco, ¿cierto? Podemos nosotros luego hablar en contra de lo que es la honra de los demás, o los derechos, o alguna otra cosa. Tenemos que respetar también como lo hicieron nuestros padres. Negociar, pero para bien, para paz.
pero cuando el Eterno da, nunca quita. Y da con amplitud, ¿ya? Entonces, una herencia que recibimos de los padres siempre tiene que ser tratada de esta manera. Lo que nos da con bendición. La herencia de los padres es bendición para los hijos. No tenemos que pelearnos por ella. Cuando viene una persona y lamentablemente fallece, el padre o la madre quedan los hijos y muchas veces se pelean las herencias. No, que esta parte es mía, que está aquí, esto allá. No, él se quiere quedar con esto acá, allá. Es injusto, yo me quedé cuidando a esto, merezco más aquí y allá. Entonces se ponen a pelear, muchas veces. Lamentable, triste. Muy triste. Por eso, la herencia que es de los padres se perpetúa en bendición. Y se trata no con riñas ni contiendas, pero sí con la confianza plena de que el Eterno fue el que nos dio una heredad. Y Israel tiene que tener esa misma confianza en la tierra que hoy día el Eterno los colocó. Pero no significa que nos vamos a pelear, a reñir, y que tenemos que permitir y hacer eso. Obviamente Israel se defiende y en lo que se defiende está bien cuando lo atacan. Otra cosa sería atacar indiscriminadamente, ¿ya? Así que eso tenemos que tener la confianza, la bendición, la herencia de los padres es bendición. No es con riña, porque si no, no se aprovecha para bien. Y Abraham no quiso aceptar tener una tierra que después le iban a reñir por ella. Dijo, no, la voy a comprar. La compro. Como hicieron también muchos judíos cuando compraron tierra en Israel, antes de que fuera el Estado de Israel. No aceptaron algo así, ya no, si nadie lo ocupa, ocúpalo. No, la compraron. No aceptamos después cosas que nos traigan problemas o riñas. O que nadie pueda decir absolutamente sí es de él. Por eso hay que hacer las cosas. Y cuando se hacen las propias herencias, de que digamos realmente eso sí pertenece a él. Nadie puede decirle que no. Esto realmente es así. Con esa justicia nos tenemos que mover nosotros en nuestra vida. Para que la herencia, el legado de los padres sea bendición. Y para finalizar, dice la Torá, le dice, Havetna, Hashamaima, Usfora Kohavim, Im Tujal Lisporotam, Bayomer Loco y Zareja. Dice el Eterno, dice que lo llevó afuera. Havetna, dice, mira ahora, Hashamaima hacia los cielos. Usfora Kohavim, dice, y cuenta las estrellas. Im Tujal, si es que realmente puedes contarlas. Lesaperotam. Dice Bayomer Loco y Zareja. Sí, será tu semilla, tu simiente, tu descendencia. Cada uno tiene su propio brillo. Como las estrellas tienen su brillo, cada uno de los hijos de los descendientes de Israel tiene su propio brillo. Por eso fue comparado con las estrellas, como muchos rabinos explican. Pero también las generaciones van y vienen. Cuando miramos el cielo, a lo mejor vemos una estrella que ya no existe. Y a lo mejor vemos el nacimiento de otra que está naciendo, que de poco tiene, y otras ya se extinguieron. Las generaciones van y vienen, pero cada uno tiene su propio brillo. Cada uno tiene que preocuparse en su vida. ¿Qué es lo que recibí? Porque la luz que recibimos, ¿cierto? Viene no solamente de nuestra vida, vienen nuestros padres, nuestros maestros, nuestros profesores, quienes nos enseñaron. Y aunque una generación quiera cambiarlo todo y romper con todo, las generaciones van y vienen. Hoy día unos pueden ser los revolucionarios y mañana pueden ser sus hijos y otros. Hoy día usted puede luchar por algo y el día de mañana sus hijos le van a reclamar porque lucharon por eso. Hoy día usted puede luchar para bien y sus hijos el día de mañana le agradecerán. ¿Cuál es la herencia que le queremos dejar a nuestras generaciones? De lo que Terach le pudo dejar a Abraham, seguramente Abraham lo tomó para bien y siguió hacia adelante. Y si la promesa no la recibió él, a sus hijos, pero siguió hacia adelante. Sigamos hacia adelante, dejando lo mejor de nosotros en nuestra vida, del llamado de Dios, de lo que hoy día tenemos, para construir una comunidad que se mantenga, una familia que se sostenga en el tiempo, que se mantenga, que los hijos sigan el camino, o que aquellos cierto que nos rodean también nos puedan acompañar. El Eterno a cada uno nos llamó, nos dio propio brillo a cada uno de nosotros, nos elevó hacia Él, pero también las generaciones van y vienen. Lo importante es avanzar, seguir hacia adelante. No retrocedamos en nuestro caminar. Si Dios nos llamó, sigamos hacia adelante. Lej, hacia adentro, pero hacia adelante. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.